algunos casos también interesantes, siguiendo esta estela de los retratos a lo divino, es que hay algunos personajes que, aunque no sabemos quién son con seguridad, se repiten en los cuadros del Greco. Y aquí lo vemos que son distintos personajes. Aquí vemos a San Pablo, aquí vemos a San José en una natividad y esto es un retrato. Pero si os fijáis, todos los rasgos nos hacen pensar en que es la misma persona envejeciendo. Tiene incluso algunas características como esta hondanada, digamos, en la sien se repite insistentemente. La forma de la nariz, el arco de los ojos, es difícil catalogar esto como pruebas, pero son indicios al menos de que pudiese ser la misma persona. No sabemos a ciencia cierta quién es esta persona, pero una de las propuestas, sobre todo para el último retrato, y por lo tanto todo hace pensar que los anteriores también, es que fuese un autorretrato, quizás del Greco, es decir, que este sería el rostro real del Greco, pero no lo sabemos, porque claro, la gente no tenía DNI en esa época, ni pasaporte como para ver sus fotografías. Y claro, de autores a lo mejor sí que hay grabados o cosas así de alguna de sus obras, pero de los pintores la verdad es que poco. Y aún así hay más claves secretas dentro de sus obras que son muy muy interesantes. Ya vais viendo cómo los libros nos llevan a una capa de lectura del Greco, los retratos a lo divino nos llevan a otro, con todos esos ambientes en los que se movía el Greco. Y hay otro detalle que desde mi punto de vista no ha sido quizás lo suficientemente valorado, pero es muy muy interesante. Voy a beber un poquitín de agua. Que es el tema de los fondos. Los fondos del Greco. El Greco, desde mi punto de vista, es un estupendo paisajista. De hecho, tiene varias vistas de Toledo maravillosas. Pero nunca se ha hecho, por ejemplo, una exposición sobre los paisajes del Greco, que sería también muy interesante. Y aquí he traído este cuadro, en el cual apreciamos un detalle chiquitín entre las patas del caballo. No sé si sabéis quién es este personaje. Vamos a hacer un poco de investigación aquí en directo. A ver, que alguien lo ha dicho por ahí. San Martín prestando la paz. Exacto, San Martín de Tours. Este santo francés que se quita su espada y corta medio manto para dárselo a un pobre. Hay un chiste muy tonto de esto que dicen que San Martín de Tours se sabe que era francés porque si hubiese sido español le hubiese dado la capa entera al pobre. Pero bueno, el caso es que lo cierto es que efectivamente es San Martín, sea como sea. Y en este detalle, si nos fijamos en el fondo, se ve como una especie de montañas y el cauce de un río y un puentecito. ¿Lo veis? Lo vemos ahí con más detalle. Bueno, ese puentecito, ¿alguien le identifica ese puente? Se parece bastante a este. No, no exactamente, casi casi. Es un poquitín más abajo del cauce del río. Es el puente de San Martín. Claro, de hecho, que el Greco incluya el puente de San Martín en un cuadro de San Martín hace que los fondos tengan coherencia, claro. No está poniendo el fondo al azar, porque de hecho, si quisiese pintar el puente de Alcántara, vamos a ver que en otros cuadros también lo incluye. Uy, ¿qué me pasó? Bueno, aquí tenemos otro de los cuadros, si mal no recuerdo, está en Nueva York, es Laoconte devorado por sus hijos, que también es muy 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 interesante. Quizás muchos de vosotros sepáis que el descubrimiento de Laoconte en 1505 en Roma fue todo un acontecimiento cultural. Laoconte era una de esas esculturas de las que hablaba Plinio. ¿Os acordáis que antes os mencionaba la historia natural de Plinio? Bueno, pues Plinio, además de hablar de los cuadros que pintaba Peles, Zeuxis y demás, habla de las esculturas que hacían autores griegos famosísimos en su época y menciona esa escultura de Laoconte. Claro, cuando un día en Roma, en el año 1505, un agricultor tiene la mala suerte de que una de sus bestias meta la pata en una antigua cueva y aparezca ahí la escultura de Laoconte, claro, se monta la mundial en Roma. Todos los artistas fueron a verla, el propio Miguel Ángel, hicieron peregrinación y colas de gente día y noche para ver la escultura. Obviamente, esta escultura luego se traslada al patio del Belvedere en el Vaticano y el Greco es muy probable que la viese en directo esta escultura. Años más tarde, que estamos hablando casi con un siglo de diferencia. Lo que sí que es cierto es que cuando el Greco hace esta interpretación del Laoconte, hay un detalle muy singular. Yo no sé si conocéis, lo cuento así muy resumidamente, la historia de Laoconte es un sacerdote troyano que advierte a los troyanos que no se fíen de los griegos con los regalos y el famoso caballo, que eso va con segundas, que seguro que la van a liar. Y justo cuando Laoconte está intentando advertir a los troyanos de que no cojan el caballo de Troya, nunca mejor dicho,
unas serpientes salen del mar enviadas por Atenea y devoran no solo a Laoconte, que aquí le vemos sufrir, sino también a sus hijos. El Greco incluye a 2 personajes más que no sabemos quién son. Esto sí que es una cosa muy misteriosa. Pero más misterioso aún es que, bueno, aquí veis el caballito de Troya, evidentemente, y esto sería Troya. Ahí lo vemos ampliado. Pero claro, ¿qué hace el escudo de Carlos V en Troya? Porque esa puerta es la puerta imperial de Toledo. De hecho, lo pinta con tal precisión, vemos aquí el perfil de Toledo con tal precisión que sabemos desde dónde es esa vista de la propia ciudad. Es una vista de Toledo desde el Hospital de Tavera, que aquí lo tenemos. Uy, ¿qué me paso? Ahí, a ver si llego. Ahí está. ¿Veis que es lo mismo? Lo vemos en la parte superior. Es exactamente igual, los mismos edificios. Hombre, hay edificios que han desaparecido por la guerra civil y otras cuestiones, pero que es la misma vista, es exactamente igual. Claro, aquí genera cierto enigma. ¿Por qué el Greco hace una especie de retrato a lo divino de Toledo como si fuese Troya? ¿Qué tiene que ver Troya con Toledo? Bueno, pues hay un falso cronicón, que es como se le llamaban a los libros, a ese tipo de libros en aquella época, que es libros que escribían historiadores que eran farsantes, básicamente, en este caso Román de la Higuera, que es uno de los mentirosos consumados de la historia de España, que lo que buscan es darle un pasado glorioso a las ciudades. Con Madrid se hizo, diciendo que si Madrid la había fundado Ocnovíanor, que era un personaje que había venido de la guerra de Troya, que es mentira, claro, evidentemente, pero con Toledo ocurre otro tanto de lo mismo, y también dicen que hay 2 personajes de la guerra de Troya que son los que fundan Toledo, ya añadiendo más leña al fuego que había ya, que si lo había fundado Hércules, que bueno, todas estas paparruchas, digamos, que es básicamente para darle un pasado mítico a la ciudad de Toledo. Quizá fuese por eso, que a lo mejor el Greco hubiese leído el libro de Román de la Higuera a propósito de estos personajes troyanos que habían venido a Toledo, pero no lo sabemos, a lo mejor hay otra clave que es más difícil de interpretar. Pero lo que está claro es que la ciudad que pinta en el fondo de Laoconte no es Troya, sino la propia ciudad de Toledo.